Una joven marcada por un contrato injusto creyó que nunca podría escapar de su pasado. Su prometido, un hombre poderoso llamado Trevor, usaba la ley como cadena para mantenerla sometida. Pero Henry, un ranchero solitario, decidió enfrentar al sistema y desenterrar la verdad que lo cambiaría todo. Y solo escuchen cómo esta historia de dolor se convirtió en un acto de valentía donde, finalmente, la justicia triunfó. Henry Mallory había dejado de contar los inviernos desde que enterró a su esposa bajo el viejo roble junto a la colina. Desde entonces, su mundo se redujo a los cercos de alambre, al crujido del viento entre los tablones del granero y al tic-tac del reloj colgado en la cocina que parecía recordarle cada minuto que vivía solo. El rancho, antes lleno de risas y aromas de pan horneado, era ahora una sombra larga que se estiraba hasta el horizonte. Vivía con lo justo. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando el cuerpo ya no resistía el peso del día, y hablaba solo cuando se escuchaba a sí mismo maldecir algún clavo torcido o al coyote que venía por sus gallinas. El resto era silencio. La capilla del pueblo, a media hora de camino, era el único lugar que aún lo empujaba a bajar del monte. Cada 2 meses, Henry dejaba allí ropa vieja, cobijas o algo de pan, no porque creyera que sirviera de mucho, sino porque en el fondo, tal vez, se negaba a cortar el último hilo que lo unía con el mundo. Ese día el aire estaba afilado, las nubes parecían estar a punto de quebrarse sobre el cielo. Henry dejó una bolsa de manta sobre el banco de piedra, cuando la vio, sentada en los escalones del pórtico, temblando. Tenía el rostro vuelto hacia el suelo, un gorro que apenas le cubría el cabello y un abrigo que no era suyo. Le quedaba grande, gastado, como si lo hubiera encontrado tirado. Pero lo que más lo detuvo fue la mancha en su mandíbula, azulada, como si el frío lo hubiera golpeado, o algo más. No lloraba, no pedía nada, solo estaba allí, como si hubiera llegado al final del camino sin saber por qué empezó a caminar. Henry se quedó parado, sin saber si acercarse. Algo en él se removió. No fue compasión, fue otra cosa, más seca, más profunda, el reconocimiento del silencio en los ojos de otro ser humano. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó él con voz grave, sin suavidad, pero sin dureza. Ella levantó apenas el rostro. Sus ojos eran oscuros, asustados, pero no rotos. Negó con la cabeza. Una vez, no dijo palabra. Henry no insistió, no preguntó su nombre, no preguntó qué le había pasado, solo extendió la mano, como quien abre una puerta sin promesas, pero con firmeza. Ella dudó un segundo, luego se levantó, sin mirar atrás, y subió a su camioneta. La puerta se cerró con un leve chasquido. Y por primera vez en mucho tiempo, Henry no volvió solo al rancho. Se llamaba Grace. Lo dijo apenas una vez, en voz baja, la noche en que Henry le dejó una taza de té caliente en el porche. Desde entonces no volvió a mencionar nada más de su pasado. Hablaba poco, casi nada, pero se levantaba temprano, trabajaba con una precisión silenciosa, y nunca se quejaba, ni siquiera cuando se cortaba los dedos con el alambre o cuando el viento le arrancaba el pañuelo de la cabeza mientras barría. Dormía en la cabaña de huéspedes, una construcción modesta detrás del granero. Allí encendía su propia estufa y cocinaba para sí misma, aunque a veces dejaba un pan recién horneado sobre la mesa de Henry, envuelto en una servilleta. Era su forma de hablar. Cada noche, cuando el rancho se sumía en el murmullo de los grillos y el vaivén de los álamos, Henry escuchaba, a través de la ventana abierta, el sonido tenue de Grace llorando. No era un llanto desesperado, sino un lamento ahogado, como el crujido de una rama vieja que se rompe por dentro. Henry nunca fue un hombre curioso, pero con Grace, cada día que pasaba sin preguntarle nada, era un acto de respeto, no de indiferencia. Él entendía que algunas cicatrices no se ven y otras no se deben tocar. Todo cambió una tarde templada, cuando el cielo estaba despejado y Grace tendía sábanas blancas en el patio. Un coche oscuro se acercó levantando una nube de polvo.
Era raro ver vehículos en esa zona, así que Henry salió al porche con el ceño fruncido. El coche se detuvo lentamente. De él bajó un hombre alto, bien vestido, con el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba un abrigo costoso y relojes que brillaban demasiado para un lugar como ese. ¿Grace está aquí?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Soy Trevor Caldwell, su prometido. La palabra retumbó como un trueno. Grace, que en ese momento colgaba una sábana, se paralizó. Sus manos soltaron la tela, que cayó al suelo. Su rostro, antes sereno, se tensó en un gesto de terror mudo. Henry no dijo nada, pero su mandíbula se endureció. Observó con atención a ese tal Trevor. Sus maneras eran suaves, pero su mirada tenía filo. No había amor en su voz, solo control. «No iré contigo», dijo Grace, casi susurrando. Era la primera vez que alzaba la voz en presencia de Henry, y sin embargo, temblaba. Trevor rió sin gracia, como si escuchara a una niña decir algo absurdo. «No tienes elección, querida. Firmaste un compromiso. Recuerda tus deudas. Recuerda quién te sacó del agujero cuando nadie más quiso hacerlo». Henry sintió que algo dentro de él se rompía. Las piezas comenzaron a encajar. Aquella joven no había huido de un hogar, sino de un trato, y no uno justo. Grace no era una novia, era una propiedad, una inversión. Trevor hablaba de ella como quien exige una herramienta que prestó, no como un hombre que ama. Y lo peor de todo, lo decía con legalidad de su lado. Un contrato, seguramente firmado en desesperación, validaba aquella cadena invisible. Henry no reaccionó con palabras, pero su mirada se endureció como la roca. Clavó los ojos en Trevor como si midiera la distancia que lo separaba de algo que no toleraría cruzar. Trevor se giró hacia el coche sin esperar respuesta. Antes de subir, lanzó una última frase con una media sonrisa torcida. «Volveré por lo que es mío». El motor arrancó. El coche desapareció por el camino de tierra, dejando tras de sí solo polvo y un silencio que esta vez pesaba mucho más que antes. Las semanas que siguieron al encuentro con Trevor se volvieron densas como la niebla que bajaba del monte al amanecer. El rancho ya no era un refugio, sino un campo de espera. Cada sonido de motor a lo lejos, cada sombra al caer la tarde, disparaban el miedo en los ojos de Grace, como si cada día fuera una cuenta regresiva. Henry se movía por el rancho con el mismo ritmo de siempre, pero algo había cambiado. Su mirada se mantenía más tiempo fija en el horizonte, su rifle estaba más cerca de la puerta, y cada vez que hablaba con Grace, su voz era más suave, más paciente. Sabía que lo que ella cargaba no se curaba con promesas ni abrazos, sino con tiempo y seguridad. Una noche, después de una tormenta que dejó los caminos como lodo espeso, Henry fue al establo a revisar los animales. Allí encontró a Grace de rodillas, en el suelo mojado, con la frente apoyada en la madera. Su vestido estaba sucio, las manos temblaban. Se agachó junto a ella, sin decir palabra. «Lo intenté», susurró, «pero no puedo respirar. Es como si todavía lo oyera». Henry no entendía del todo, pero esperó. Y entonces, entre pausas y sollozos, ella le habló por primera vez de verdad. Su padrastro la había entregado a Trevor cuando tenía 17, no por afecto ni por salvarla, fue una transacción. Un papel firmado en un despacho oscuro que la convertía en prometida a cambio de cancelar viejas deudas. Desde entonces, su vida no había sido suya. Cada intento de escapar, cada súplica, la hundía más en esa red de control, disfrazado de ley. «Yo no soy nadie», dijo, con la voz quebrada. «No tengo derecho a estar aquí, ni a ser libre». Henry se quedó en silencio un momento. Luego, levantó el rostro de Grace con las manos callosas por años de trabajo. «Escúchame bien», dijo despacio. «Tú no le perteneces a nadie, no eres cosa de nadie, y nadie que ponga un pie en mi tierra se llevará a alguien que no quiere irse». Grace no respondió, pero sus ojos, por primera vez, se llenaron de algo más que miedo. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Henry ensilló su caballo y bajó al condado.
No era hombre de oficinas, pero ese día cruzó puertas que no había cruzado en años. Habló con el reverendo, que lo conocía desde joven. Reunió antiguos contratos, buscó archivos, encontró nombres, hizo llamadas. Cada hilo que tiraba revelaba algo más sucio. Trevor había usado identidades falsas para operar, había presionado a jóvenes con amenazas legales y tenía denuncias enterradas en al menos 2 estados. Volvió al rancho con una carpeta gruesa bajo el brazo. El fuego ya no estaba en sus palabras, estaba en su determinación. Días después, Trevor regresó. Esta vez no vino solo, traía consigo a 2 hombres vestidos de civil y a un abogado que parecía tan seguro de sí mismo como su cliente. El polvo de sus ruedas aún flotaba en el aire cuando bajaron del coche. Pero esta vez, Henry no los recibió con silencio. Frente al granero, con Grace detrás de él, estaba Henry y junto a él, el sheriff del condado. ¿Venías a buscar lo que dices que es tuyo?, preguntó Henry con voz firme, sin elevar el tono, pues espero que estés listo para rendir cuentas por lo que has hecho. El abogado intentó hablar, pero el sheriff levantó una carpeta. Tenemos suficiente para iniciar una investigación formal, contratos irregulares, identidad falsa, coacción. Te sugerimos que no te resistas. Trevor abrió la boca, pero no dijo nada. Por primera vez, sus ojos mostraron sorpresa. El abogado bajó la mirada. Las esposas hicieron un clic seco, casi simbólico. No era solo un arresto, era el fin de su dominio sobre Grace. Ella, desde el porche, no lloraba, solo observaba, en silencio, cómo el polvo que él había traído se lo llevaba. La audiencia fue breve, no porque faltaran elementos, sino porque las pruebas hablaban por sí solas. El juez, un hombre que rara vez mostraba emociones, frunció el ceño al leer los documentos entregados por el sheriff y escuchar la declaración de Grace. Pero lo más poderoso no fue el expediente, fue ella. De pie, en una sala llena de rostros desconocidos, habló con voz temblorosa pero firme. No se trataba solo de defender su libertad, se trataba de recuperar su voz, su historia. Contó lo que había vivido sin adornos, sin dramatismo, pero con la verdad desnuda, limpia, imposible de ignorar. La sala quedó en silencio. Un silencio de respeto, de impacto, incluso de vergüenza, por lo que la ley había permitido durante tanto tiempo. El veredicto fue claro. Trevor Caldwell fue acusado formalmente por fraude, coerción, manipulación de documentos y otros delitos graves. Las investigaciones de otros estados se reactivaron. Grace fue liberada, no solo en el papel, sino también en los ojos de quienes la habían visto antes como propiedad. Salieron del juzgado cuando el sol empezaba a caer, tiñendo los campos de oro viejo. Henry condujo sin decir mucho. Grace iba al lado, con la ventanilla entreabierta dejando que el viento le acariciara el rostro. Al llegar al rancho, ella bajó primero. Se detuvo unos metros antes de la casa y miró a su alrededor. El campo, abierto y silencioso, no le pareció esta vez un lugar de huida, sino de regreso. Respiró hondo. Y por primera vez desde que puso un pie allí, sonrió. De verdad, sin miedo. ¿Y ahora qué?, preguntó sin girarse. Henry, apoyado en la verja, se encogió de hombros con la naturalidad de quien sabe que la vida no necesita grandes discursos. Ahora sembramos, dijo. No hablaba solo de cosechas. Los días siguientes fueron simples, pero llenos. La tierra mojada por la lluvia ofrecía trabajo constante. Grace ensayaba recetas nuevas en la cocina y Henry comenzó a construir una cerca nueva al norte. Se movían como si el mundo ya no les debía nada, como si lo único que importara fuera lo que estaban creando con las manos y el alma. No eran pareja, no aún, pero eran 2 personas que habían elegido caminar juntas, y eso, en su mundo, valía más que cualquier papel firmado. Por las noches, el cielo sobre el rancho se llenaba de estrellas. Henry dejaba la puerta entreabierta, no por costumbre, sino porque el silencio ya no lo asustaba. Ahora era compañía. Grace salía al porche con una taza caliente y se sentaba a su lado. A veces se tomaban de la mano, a veces no. No hablaban mucho, pero ya no hacía falta.